En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, Abraham, qué bueno que nos acompañas hoy en cabina. Buenos días, Andrés, buenos días a los oyentes en Facebook, en radiozipestéreo.esp. 251-3010 es nuestra línea telefónica por si quieren comunicarse directamente y participar. Muy buenos días, doctor, buenos días, Abraham, y muy buenos días a todas esas personas que son fieles a nosotros cada 8 días y nos acompañan en el programa a través de partes donde lo podemos transmitir. También recordándoles a la gente que nos sigue a través de YouTube en el canal Emanciparte, pues contarles que siempre subimos retrasados los audios por razones pues logísticas, pero siempre estarán allí los audios y los videos de cada semana, esperando pues incorporar otros videos, otros audios que nos permitan entender otras cosas de la vida, puesto que la información que compartimos aquí es nimia, es escasa con relación a toda la cantidad de información que compartimos en retiros y compartimos también a través de los seminarios, buena parte de los libros. Bueno, doctor, venimos de unos temas muy interesantes aquí en nuestro programa y yo quisiera saber qué tema vamos a abordar el día de hoy para ver si me sigo estremeciendo con tanta información. Sí, me gusta mucho esa conexión que haces porque justamente vamos a darle continuidad al paso al más allá. Y para dar paso al más allá hay que prepararse desde el más acá. desde la acá para ir al allá. Primero vivo aquí para poder dar el paso hacia el más allá. ¿Cómo reconozco y me reconozco en esa posibilidad que viene siendo la eternidad, ¿cierto? Me reconozco ya desde aquí como ser eterno, como ser transitorio. Eterno en el sentido de que somos alma migratoria, ¿cierto? Y temporal o transitorio en el sentido de que soy cuerpo, soy integrante de este universo humano que también nos posibilita las condiciones de realización y de avance. Recordemos que la realización la logramos siempre que estamos en soltura y en reconocimiento de nosotros mismos. Cuando nos reconocemos en nuestro propio deseo, estamos propulsando la realización de la conciencia y obviamente del universo a través de nosotros mismos. Entonces vamos a hablar justamente de los atavismos. Atavismos. Sí. ¿En qué consisten o qué son los atavismos? Son ideas, percepciones, concepciones, prejuicios, muy buena parte de la tradición, muy buena parte de las costumbres del folclore. Son esos atavismos que traemos y queremos repetir a como dé lugar. Quiero decir, esto no es negativo ni es positivo. Lo que implica aquí es que cuando lo repetimos a manera de deuda y como una tara familiar, por ejemplo, una tara social, encontramos que se van a reproducir formas enfermizas de relación con el entorno y formas enfermizas, obvio. Si me relaciono mal con el entorno es porque me estoy relacionando
mal conmigo mismo. En ese sentido, entonces, les voy a traer un poema de mi autoría. Se llama Eres, del libro Salto al Cosmos o la mística de la materia. Eres. Eres creación lograda, imagen y semejanza de todo lo creado, pues cuanto hay en ti es matiz y eco de cada cosa que te precede o coexiste. La vida una y otra vez hunde sus manos en los intersticios del sueño y saca, como el mago de su chistera, la combinación exacta para celebrarse en cada uno de tus logros. Pero el conejo o el ramillete que vemos aparecer es también instrumento y rendija por donde la vida, el universo mismo, se asoma a contemplarse, sin olvidar la rúbrica que hace a cada ser único, le da forma singular a cada especie, a cada individuo, su orla dactilar. Así que cuando te exaltas o reduces, también lo haces con aquello que representas. Encumbrarse será entonces el modo de agradecer al cosmos lo que nos ofrece, y a la vez encumbrar el trozo de aquello que palpita en cada uno. Así que elévate en dignidad para que la vida respire desde tu collado y el universo tenga un alcor nuevo desde donde contemplarse. Aquello último se logra cuando se siente uno partícipe y a la vez protagonista, parte y a la vez representación del todo, para solazarse con la gran ola que levantó la marea. Así que ni tan solo ni tan acompañado. Si es para soledad, ella declina con solo evocar la conciencia del todo que tu ser encarna. Si es para la compañía, nadie se hará cargo de ti ni de tus errores. El libre albedrío nos condena, como dice Borges, a elegir cuántas veces nuestro propio infierno. Excelente, doctor, usted siempre compartiéndonos aquí sus talentosos poemas y todas estas cosas que son tan importantes para nuestro crecimiento personal y sobre todo pues hablando del valor que tenemos como seres. Entonces con ese Eres me parece que nos deja una muy bonita enseñanza en esta mañana de nuestro programa. Qué bueno, qué halagadoras tus palabras. Y también es en cierto sentido un intento de transmitir ese deseo de que cada uno nos reconozcamos en nuestra propia existencia, nuestra propia corporeidad, esa magnificencia de esplendores que cada uno portamos, pero que nos negamos. La mayoría de la gente vivimos al 10% y muchos al 6%. Menos todavía. Menos todavía. Qué pena, sí, hay que decirlo. Estamos desperdiciados en un 90-95%. Nos acostumbramos a vivir de una manera, con un método, con unas formas, unos hábitos que constituyen parte de nuestro carácter, y pensamos que si cambiamos esos hábitos, entonces dejamos de ser nosotros mismos. Como que el miedo a perder la identidad nos lleva por la vía del desperdicio. No, a mí no me venga a hablar usted de espiritualidad. ¿Cómo que me va a hablar de espiritualidad si yo ya soy religioso? No, es que la religión es espiritualidad y es una forma particular de espiritualidad, pero la religión se combina con la espiritualidad cuando yo me reconozco también como una manera singular de la existencia de Dios. Es decir, miren, estamos diciendo con esto de que hay que abrirse a una idea diferente a lo que es Dios, porque creímos que Dios estaba arriba, o que Dios estaba, bueno, en todas partes menos en nosotros. Cuando habita en nosotros. Lo vimos por toda parte, lo invocamos y toda la cosa, cuando en realidad, si yo me reconozco como parte de esa divinidad, entonces digo, yo represento la divinidad del Dios en el cual creo,
y Él me habita. Y esto es muy significativo porque miren una cosa que es de una contundencia. Yo sé que esto les puede parecer un poco extraño, pero valga la pena traerlo a colación. Y es que cuando Cristo vino a la tierra, genera la frecuencia crística. La frecuencia crística en el ser humano. La frecuencia crística ya existía en el cuarzo, existía en la sangre, ¿cierto? Pero la frecuencia como forma y concepción de la realidad la genera Cristo. Y se dice, esto estamos hablando de un texto que se llama Cosmología Pleyadiana, lo encuentran en YouTube, lo pueden bajar, Cosmología Pleyadiana, y allí cuentan cómo fue Cristo que al atravesar su frecuencia energética hasta el centro de la Tierra, entonces genera la posibilidad de la era de Acuario. Es decir, ¿cómo decir esto? Miren, 2000 años preparando la era de Acuario, que apenas comenzó el 21 de diciembre del 2012. Comienza de manera pues ya en alborada, ¿cierto? Porque venía preparándose desde 1989, con el estallido solar del 11 de septiembre, si mal no recuerdo, 11 de septiembre, un estallido solar que es el que inaugura la era de Acuario. Entonces, desde hace 2000 años se genera la posibilidad de que ahora despertemos a la conciencia crística. Y esto lo traía a colaciones porque quienes creemos en Cristo y lo reconocemos en Él, o reconocemos en Él ese gran mago que ayudó a transformar la concepción tiránica, por ejemplo, de Yahvé. El Antiguo Testamento era una concepción muy tiránica de la relación con Dios, donde ojo por ojo, diente por diente, y Él viene e instaura la religión del amor, ¿cierto? El amor, exacto. La religión del amor, que nos redujeron el amor a una sola cosa, pero de todas maneras ahí se generó un entronque, una forma diferente de la relación con la totalidad y con la divinidad, que nos ayuda a que hoy en día estemos hablando con la libertad que ahora podemos hablar aquí. Porque imagínense, en aquella época era, y hasta hace muy poco, todo lo que se dijera sobre Dios o se preguntara sobre Dios podía ser rechazado como aspecto pecaminoso. El pecado más grave que se podía cometer en el tiempo del dominio religioso era cuestionar a Dios. Y hoy podemos decir con toda libertad: Dios está en nosotros. Y Cristo vino justamente para recordarnos que somos ese Dios en potencia. En potencia, pues, hasta que desarrollamos ciertas habilidades, ciertas capacidades. Como decíamos, si dejamos de vivir al 10% o al 6% y empezamos a vivir al 13, al 15, al 20, al 50%, imagínense ustedes, ¿cómo se va a reconocer Dios en nosotros si apenas nosotros nos reconocemos, dijéramos de manera muy jocosa, nos reconocemos en la mirada de para dónde va Vicente, ¿cierto? ¿Para dónde va la gente? No debo ser el borreguito. Entonces, si yo no me reconozco como alguien individual, alguien separado de la masa, entonces, obvio, no es posible que Dios tampoco se reconozca en mí. Estoy diciendo con esto que hay una reciprocidad. Hay una reciprocidad. Si yo me reconozco en la divinidad, ayudo a que la divinidad se reconozca en mí y que se sienta orgulloso de este hijo de la tierra que alguna vez se sintió
venerador y se sintió acogido por esa divinidad, que se sintió amado por esa divinidad. Pero no es que el amor, óigase bien, no es que el amor de Dios se dé de manera automática. No es que Dios nos ama a todos por igual. No, Dios nos ama en la medida que nosotros nos reconocemos y le ayudamos a Él a reconocerse en la divinidad que ya somos. Discúlpenme, aquí cambiamos completamente el esquema. Demasiado, diría yo. Dios nos ama en la medida que nosotros reconocemos esa frecuencia amorosa. Y no estoy hablando de Dios, que la particularidad, el concepto que cada uno pueda tener de Dios, ¿cierto? Yo lo llamaría conciencia cósmica, pero sabemos que Cristo, por ejemplo, es un emisario. En la Biblia lo nombra como el Hijo de Dios. Es un emisario que vino a recordarnos la parte divina que hay en cada uno de nosotros. Exacto, Él rompió el velo, el pacto. Y él fue, gracias a él es que, como mencionaba usted, doctor, podemos acercarnos ahora a Dios, cosa que no se podía hacer en un Antiguo Testamento. Exacto. Y es que estamos en un tiempo de la integración. Ustedes me dirán, o dirían muchos oyentes, pero ¿cómo este señor aquí que trabaja el psicoanálisis, de pronto sabe un poco de chamanismo, de física cuántica, viene a hablar aquí como si fuera un pastor? Sí, porque yo aquí me estoy sintiendo como, wow, estoy en mi iglesia o qué pasó aquí. Es que estamos en el tiempo de la integración, ¿cierto? ¿Qué es el tiempo de la integración? En nuestro tiempo converge ciencia, filosofía, religión y arte, o espiritualidad y arte. Entonces hacemos del arte, la comunicación, la posibilidad de entrar en la espiritualidad. Un poema nos dice sobre quiénes somos realmente en este universo, ¿cierto? Y a la vez nos está conectando con una mirada particular, una forma singular de ver y sentirnos frente a la realidad. ¿Cómo reconocernos frente a esa realidad? Ahí viene la filosofía. La filosofía siempre nos dijo ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Cierto? Y la ciencia, pues obvio, si hay conocimiento, la ciencia, dijéramos, ciencia y saber tienen la misma etimología, la misma raíz, ¿cierto? Ciencia y saber. Entonces, como se trata de un saber, si yo ya identifico mi causalidad, de dónde vengo, ¿cierto? Entonces puedo determinar para dónde voy, porque es cuando yo sé mis raíces que puedo determinar en qué sentido puede ir mi existencia, o se me aclara la realidad, para dónde es que quiero torcer el camino o enderezarlo. Yo creería que este es un punto muy interesante, doctor, porque no sé, hay personas de 10, 20, 30, 40 y hasta 50 años que todavía no saben para dónde van, y es muy importante tener eso claro, y creería yo que sería más importante aún tenerlo claro desde una infancia y no llegar de pronto ya a unos 50, 60 años y nunca supe para dónde iba. Ajá. Entonces, lo que acabas de nombrar tiene un calado impresionante, porque justamente de eso se trata, de romper los atavismos. ¿Cuáles son los atavismos? Como mis abuelos fueron así, yo tengo que ser así. No, se trata de reconocernos en las problemáticas que la humanidad ha vivido y ha repetido por diferentes generaciones, porque la humanidad ha avanzado en tecnología, ha avanzado en cientificidad, ha avanzado en organización social, pero no ha avanzado psicológicamente. Seguimos
arrastrando los mismos problemas que arrastró la humanidad hace 2000 años, que arrastró la humanidad hace 10.000 años, bueno, y son los mismos conflictos. Resulta de que la gran oportunidad se está abriendo, ya dijéramos estamos en el umbral, y es, bueno, digo para quienes ya escuchan y están buscando más información, están dejando el redil para ajustarse a las ofertas, los ofrecimientos que tiene la vida actual. Y es que, miren, nunca antes la humanidad tuvo tantos problemas como los tiene en la actualidad. Nunca antes la humanidad tuvo tantos problemas. ¿Por qué? Porque los problemas que no resolvimos hace 2000 años han venido tomando fuerza, con una circunstancia que es terrible. El estallido de los problemas de salud se están presentando en el área psíquica, en el área psicológica. Nuestra inestabilidad, nuestra ansiedad, los ataques de pánico. Miren, el DSM-4 ya está la edición DSM-5. Es un sistema diagnóstico que se inventó en la Sociedad Psiquiátrica Americana. Empezó con 80 enfermedades, ya va en 612 variedades de enfermedades psíquicas. Imagínense. Y desde la primera edición a esta parte, si mal no recuerdo, no van 50 años. Y ya van en 612 tipologías de enfermedades psíquicas. El DSM es un sistema diagnóstico como ayuda psiquiátrica, ¿cierto? Y entonces el DSM lo utilizan psicólogos, lo utilizan psiquiatras, especialmente ellos, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, vamos a examinar, nunca el planeta estuvo tan contaminado como lo está actualmente. Que la acidez de las aguas, que la contaminación de las aguas subterráneas, que el calentamiento global también como efecto de esa contaminación. Y entonces nos hallamos frente a una encrucijada muy tremenda. O le damos solución a las problemáticas que ha vivido la humanidad, o nos vamos a ir al mismísimo infierno. Discúlpenme, no es una posición apocalíptica, seamos realistas, porque también ahí viene la buena nueva, y es: nunca antes la humanidad tuvo tantas oportunidades. Realmente sí estamos llenos de muchas oportunidades. Doctor, a esta hora saludamos a Adriana Guizo, Jennifer Gómez y Sor María Jiménez, quienes nos reportan sintonía con este programa. Muchas gracias por estar acompañándonos, por estar escuchándonos, y quienes nos ven también. Para nosotros es muy gratificante saber que el trabajo que estamos haciendo está siendo bien recibido por estas personas y muchas más que quizás puedan escucharnos en nuestras diferentes plataformas. Reciban un cordial abrazo, qué bueno que están con nosotros y que se interesen en estos temas, porque necesitamos generar la ola que levante a la humanidad en una verdadera emancipación. No es que nos vamos a ir contra el sistema, no, el asunto es con nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene un camino por recorrer, que es el camino de la iluminación, el camino del Buda, el camino del sí mismo. No hay otra vía. Dejemos de buscar afuera, dejemos de echarle la culpa al otro, porque no vamos sino a dar las mismas vueltas si seguimos volcados hacia afuera. Entonces decíamos de que nunca antes la humanidad tuvo tanta oportunidad como la tiene actualmente. ¿Por qué? Porque, miren, nos servimos de el psicoanálisis, nos servimos de la psicología profunda junguiana. Estoy hablando de Carlos Gustavo Jung, que inventó una cosa que llama
psicología profunda. Nos servimos de la psicología de Alfred Adler, que él la llamó psicología individual. Nos servimos de la psicología transpersonal. ¿Qué es la psicología transpersonal? Aquella que nos habla de las encarnaciones anteriores y la transmigración de las almas, ¿sí? Cuando nombrábamos, creo que hace 8 días nombrábamos aquí un autor, Alfred Woody, que habla de la vida después de la vida. Es un libro para que lo esculquen, por favor, y habla justamente de aquellos que han desencarnado y han vuelto, bien porque pasaron el túnel o bien porque estuvieron en estado de coma de manera temporaria, ¿cierto? De una manera más bien duradera. En todo caso, es para que lo revisemos. Entonces, estábamos en la psicología transpersonal y vayámonos a otro campo. La misma psicología se inventó una cosa que llaman las constelaciones familiares, justamente para abordar las ataduras que traemos por repetición de los conflictos intrafamiliares. Cómo venimos a nacer en una familia, justamente para liberar ciertas emocionalidades y aprender de ellas. Pero también tenemos entonces en otro lado, o de otro lado, la física cuántica. La física cuántica nos aproxima de la manera humana, óigase bien, de la manera humana, nos comportamos como partículas subatómicas. Cuando hablamos de física cuántica estamos refiriéndonos al comportamiento de lo que se llaman las ondas o partículas. Son dos miradas, ¿cierto? Se les puede ver como onda o se les puede ver como partículas. Estamos actuando como partículas u ondas subatómicas, ¿cierto? En la medida que atraemos frecuencias, en la medida que sumamos a la masa o le restamos a la masa, en fin, ahí vienen varias cosas. De la misma manera que construimos objetos holomórficos. ¿Qué quiere decir objetos holomórficos? Es lo que hacemos en los sueños, ¿cierto? En los sueños soñamos lo que queremos tener, entonces nos figuramos y a través de los sueños le estamos dando forma a aquello que vivimos en la vida cotidiana, y es el holomorfismo. Es decir, en el holomorfismo se da la presencia del espectro y la movilización de la energía o el afecto que acompaña, por ejemplo, este encuentro que tenemos aquí en cabina, ¿cierto? Estamos Abraham, estamos Andrés, y con cada uno de estos objetos. Ya anoche se generó el holomorfismo para cada uno de nosotros, ¿cierto? Si no fue anoche, fue antenoche. Y estamos hablando que el sueño es un holomorfismo. Entonces, un holomorfismo es, para decirlo en términos sencillos, es el juego con los espectros, ¿sí? Psíquicamente, el espectro se forma a partir de la evocación, que llamaríamos evocación atómica, o podríamos decir más exactamente cuántica vibracional, ¿cierto? Cuando invoco, convoco. Entonces, yo invoco a través de la palabra vaca, ¿cierto? Inmediatamente ustedes tienen en la mente una idea de lo que es una vaca, ¿cierto? Tienen ya la representación psíquica. A eso le llamamos formación holomórfica. Entonces, pero bueno, lo traigo a colación es porque, para que no lo llevemos por el lado de la lingüística, pues que nos complicaría un poco el asunto, pero es para relacionarlo también con el asunto de los sueños.
En ese sentido, entonces, estamos hablando de la ayuda que nos permite la física cuántica. Cómo yo creo realidad a partir de la invocación. Invoco y evoco. Cuando evoco, entonces estoy resolviendo el 50% de la presencia de aquello que quiero para mi vida. Quiero decir, miren, es tan fuerte el efecto que tiene lo que soñamos en nuestra vida, que prácticamente lo que vivimos a diario ya lo soñamos. Nuestro preconsciente lo preparó y lo que hacemos es cristalizarlo en la práctica. Es decir, el sueño hace el 50% del trabajo para cada cosa que hacemos y logramos en el día por día. Entonces, si yo aprendo a valorar el sueño y a tener sueños lúcidos, voy a orientar de acuerdo a mi propósito aquello que quiero para mi vida, aquello que quiero para mi día. ¿Sí se entiende? Sí, está muy claro. Esto es hermosísimo. Entonces, lo decíamos también entonces porque jugamos en nuestra realidad psíquica con eso que llamaríamos invocación y convocación, que nos permite cristalizar realidad en el día por día. Volvamos entonces, ¿qué más ayudas tenemos? Nada menos que el chamanismo viajero. Y el chamanismo viajero es el chamanismo que ya rompió la frontera de la comunidad indígena y ha salido a lucirse en lo que llamaríamos la vida social, ¿cierto? Yo puedo hacer una cura a distancia, ¿cierto? El chamán pues se caracteriza porque aparte de ser conocedor de los destinos de la comunidad, también es responsable de la sanidad propia y la sanidad de otros. Responsable en el sentido pues de que se reconoce como sanador, ¿cierto? No en el sentido de que sea un compromiso, una obligación, sino en el sentido de que se reconoce como un agente de sanación. Bueno, podríamos seguir nombrando la cantidad de posibilidades. Vamos al campo ya material. A un grupo de personas yo les decía, en un retiro les decía, mire, cuando yo era niño, hace 40 años, tal vez un poco más, tal vez un poco más, la forma de vida que teníamos era una vida campechana completamente, donde la casa tenía que estar cerca de la quebrada porque no existían las mangueras. O comprar una manguera era un dineral impresionante. Como éramos de extracto campesino y estrato cero prácticamente, vivíamos en casita de bareque, pues en las condiciones que permite el campo, con toda la abundancia que nos da el campo, pero muy aislados del pueblo. Y entonces había que ir todas las mañanas. Uno se levantaba a las 6 de la mañana, vaya, recoja la leña para encender el fogón, vaya, traiga el agua de la quebrada, había que lavar ropa, entonces vaya y lave a la quebrada, porque no había forma de tener agua en casa todavía. Como les digo, aquello de la tecnología de las mangueras pues era para la clase, bueno, los dueños de la finca, para decirlo así. La asequibilidad era muy, muy precaria. Aparte de eso, pues viviendo a oscuras, había que acostarse temprano porque el petróleo de la lámpara se gastaba. Había una lámpara para toda la casa, pero la casa no era que fuera tan grande, era una sala y una cocina. No, perdón, eran 2 habitaciones y una cocina.
Entonces, imagínense ustedes aquello en cancel de tabla, el frío pues era arropador porque era en la alta montaña. Sin embargo, hay que decirlo, pues yo era muy feliz en aquel entorno porque tenía el contacto con los animales, con el entorno, con la tierra, todo aquello. Pero lo estoy nombrando es en términos de la dificultad, ¿cierto? La dificultad que vivíamos en aquella época. Ahora, ¿usted quiere una ducha? Ay, sí, lo tiene su baño, la tiene caliente, fría, como la quiera. Exacto, y no nos cuesta tanto tener agüita caliente en la casa. Ahora un calefón y se acabó el problema. Pues le ponemos ahí lo que llaman la ducha de aire, de agua caliente. Mientras que en otra época, hace 20 años, tener agua caliente en la casa era un lujo, ¿cierto? Era un lujo las casas que tenían agua caliente. Entonces, desde ahí les estoy diciendo de que la vida material, miren la facilidad con que nos comunicamos actualmente. Una emisora radial, por ejemplo, se puede sostener con la facilidad de la asequibilidad económica, pero en aquellos tiempos entonces eran grandes equipos, había que llevarlos en mula, eran 8 días en camino de herradura para poder tener. Luego que se construyó la carretera, pues de todas maneras esos equipos resultaban siendo demasiado gigantes para que llegaran al pueblo propiamente, o a la vereda, o al corregimiento. Mientras que ahora pues tenemos la facilidad de el iPhone, el teléfono celular, tenemos las facilidades del radio, tenemos las facilidades de la televisión, tenemos las facilidades de toda esa cantidad de aparatos, el computador, que nos permiten sintonizar una emisora y tener pero con una desventaja, de que es que como tenemos tantas posibilidades, entonces no sabemos cuál posibilidad nos viene bien. Entonces la mayoría de la gente somos consumidores de alimento basura, somos consumidores de información basura y somos reproductores que existimos sobre el planeta como virus. Qué pena decirlo, me disculpan, no estoy hablando de nadie en particular, pero yo vivo como virus en el planeta si no estoy haciéndome consciente de mí mismo. Imagínense ustedes, una persona, empezando por el asunto de las gaseosas, qué pena las transnacionales de las bebidas azucaradas, pero la mayoría de los ingredientes de las bebidas azucaradas, yo diría que no son tan dañinas las bebidas azucaradas porque lleven azúcar, son dañinas porque llevan petróleo. Los edulcorantes, los colorizantes, o los colorantes quiero decir, los saborizantes son derivados del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que consumimos? Pues si yo le meto a mi organismo petróleo, plástico, ¿qué nos trae el plástico para el cuerpo? Pues toxinas, todo aquello que daña nuestro cuerpo. Ya sabemos los informes que han dado sobre el uso del plástico. A propósito, aquí tengo un plástico, un vasito plástico. Una cosa que todavía no hemos podido superar y que ya se superó en Europa es que, por ejemplo, la gente no acepta que le sirvan un café, o que le sirvan agua, o que le sirvan un chocolate o cualquier otra bebida caliente en un vaso plástico. ¿Por qué? Porque el plástico, al calentarse, arroja componentes
que luego uno se los toma y con el tiempo van deteriorando el organismo. Por eso hay partes en las que nos dan esto en vasos como de cartón o algo así. Entonces, preferir, por favor, a conciencia, preferir y pedir cartón, vasos de cartón o vasos de vidrio. Ojalá y cada uno cargáramos nuestro vasito de vidrio. Sería lo más indicado. Pero sería muy chistoso uno llegar, no sé, a la cafetería, al restaurante, venga, sírvame un tinto. Hágame el favor y me sirve un tinto. Yo traje el pocillo. No, pues sería muy chistoso, pues. Como Ay, no cargamos mochila todo el tiempo. Sí, pero pues yo sí quisiera ver la cara del mesero o la mesera, a ver cómo así, pero ¿por qué me trae el vaso para que le sirva? Por favor, pero miren, eso va a generar una necesidad. Y la necesidad es que la cafetería, no por ahorrarse los 50 pesos, los 100 pesos, va a dejar de servirnos saludablemente, porque se trata de vivir con calidad. Entonces, si usted lleva el pocillo, ¿con qué se encuentra el dueño? Ah, no, a este cliente hay que tratar con consideración. Si usted lo asume en dignidad, porque si llegase prevenido, no, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Seguramente, ve, este es que el bobo, que usted ve que es en bobo. No. Claro. Cuando traigo el que dirán o algo así, ahí. Exacto, cuando traigo el que dirán, entonces, obvio, el otro va a tener siempre algo que decir. ¿Por qué? Porque yo ya lo traigo en la sangre y lo escribo en el aura. Dígame, reproche. ¿Qué me va a reprochar? ¿Qué me va a criticar? A ver. Y siempre tendrá el otro que criticar, que reprochar. Pero cuando yo voy en transparencia por el mundo, no, qué vergüenza con usted. Discúlpeme, pero es que no me gustan esos vasitos. Yo no sé, yo me reiría mucho. Pero este punto del que dirán, doctor, yo creo que es muy importante para la realización que estamos hablando, de esa realización acá para luego la realización del más allá. Y yo creería que la mayor parte de la sociedad se ve afectada por el que dirán, o le da mucha importancia al que dirán. Yo diría que son muy pocos los que dicen a mí no me importa lo que piensen los demás, porque si uno hace un análisis de personas que lo rodean a uno o algo así, pues realmente casi todos viven pendientes del que dirán. Muy bien. La crítica es una manipulación social. Yo te critico, tú me criticas y entre los dos nos controlamos. Entonces es una manera de controlar al otro y de controlarme a mí mismo. Pero entonces ahí viene, Andrés, justamente lo que estamos nombrando. Son problemáticas que trae la humanidad desde N cantidad de milenios atrás y que no hemos podido entender. Si yo vivo en crítica conmigo mismo, la crítica con el otro siempre va a estar al orden del día. ¿Por qué? Porque el otro es reflejo de lo que yo soy. Si yo no puedo aceptarme tal y cual soy, entonces voy a encontrar siempre afuera quien refuerce aquel orden del carácter que yo quiero blanquear en mí. Digo que es el otro para que no me señalen a mí. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Me voy señalando por el mundo, criticando a todo el mundo, porque quien pega primero pega dos veces. Yo voy a criticar a todo el mundo porque es que son los demás los faltones, son los demás los impuntuales, son los demás los irresponsables, son los demás y son los demás y son los demás. Pero resulta de que eso que estoy diciendo del otro lo estoy diciendo de mí mismo. Bueno, yo tengo ahí como una pregunta, porque yo no suelo criticar las personas, pues no, de hecho no me gusta hacerlo, pero sí en ocasiones siento que me afecta ese que dirán. O sea, siento que a veces los comentarios o las cosas que dicen hacia mí siento que me afectan, pero no desde el punto de que yo critique a las personas, sino desde, bueno, y pues, o sea,
Creo que me he fortalecido un poco, pero sí logro sentir como algo que me indispone un poco cuando recibo esas críticas destructivas, por así decirlo, porque una crítica constructiva uno siempre la va a recibir bien, pero una crítica destructiva o algo así sí siente uno como algo feo. Muy bien, muchos creemos curarnos en salud dejando de criticar. Y resulta de que dejo de criticar al otro para criticarme yo. Bueno, sí. Entonces, si me estoy criticando yo, siempre encontraré una crítica afuera. O estaré temiendo de que me van a criticar. Entonces, primero me critico, luego no me doy cuenta de que me estoy inoculando el veneno y entonces trato de zafarme un poco de ese veneno llevando la crítica al exterior, señalando a los demás, criticando, así sea íntimamente, o sea, no digo nada contra nadie, pero ya estoy con la... pero no, de pronto sí lo piensa, exacto. De pronto lo está pensando, sí. ¿Cierto? Y entonces son como varias formaciones del carácter que se dan allí. Una, no me relaciono porque me van a criticar, es decir, yo no soporto que el otro me venga a decir cosas que están mal en mí. Entonces no me relaciono con nadie porque que todos unos, discúlpenme la palabra, una mano de chandas. Una mano de chandas. Dejo de relacionarme. Me relaciono, pero no critico a nadie, porque yo tengo que ser buena persona, porque me han dicho que no critique, porque es que los principios de la espiritualidad dijeron de que yo tengo que ser amable con todo el mundo y tengo que querer a todo el mundo, pero no me doy cuenta que estoy sosteniendo una crítica, entre menos la admito afuera, más la promociono adentro. Eso es increíble, eso es increíble. Hay una frase y hay que personas dice... que terminan, miren, de ahí vienen muchas depresiones y tendencias suicidas. Hay una frase que dice algo como que nuestro mayor crítico somos nosotros mismos. Exacto. Y ahí entra esto perfectamente. Ajá. ¿En qué pasa? ¿En qué condición me encuentro cuando soy objeto de todo ese baño de veneno que no echo para afuera? Lo convierto en mi locura. Estoy desesperado todo el tiempo. Ahí viene la esquizofrenia, ahí viene la paranoia, ahí viene la sensación de persecución, ahí viene la sensación de indignidad cuando siento que tengo que desaparecer. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Si yo no vuelco hacia afuera mi propia destructividad, termino suicidándome. Me suicido psicológicamente o llego al acto incluso a través de formas de suicidio reales, concretas. De pronto me toma el impulso y voy y me tomo el frasco de matarrata. De pronto llego y prendo la moto y acelero cuando tengo que parar, los llamados accidentes. Otra forma de suicidio, me busco un verdugo que sea capaz de hacer lo que yo no he sido capaz. Alguien que me mate. Alguien que me suelte el disparo o que me dé el toque definitivo. Yo con este punto del suicidio siempre he tenido como una teoría. Y es algo como... A ver, yo considero que son personas valientes y cobardes. O sea, digo valientes porque... pues se necesita tener muchas agallas para decir voy a acabar con mi vida, o sea, pues pues yo realmente le tendría miedo como a intentar algo así. Y cobarde porque igual considero que son personas que no son capaces de reconocerse y de afrontar quizás lo que no está bien en su vida y buscarle una solución. Entonces consideraría yo que por ese punto pueden llegar a ser cobardes. No, mucha gente, en estos casos, hay mucha gente que es muy fuerte, muy valiente, muy capaz. Uno los ve hace 4 o 5 días. Tuve una entrevista con alguien, y pues una entrevista de consulta, ¿cierto? Una persona
boyante económicamente, o sea, construyó riqueza, construyó armonía en su mundo, una vida holgada, con un amor por la vida impresionante, y de pronto la mujer le dijo que tenían que partir bienes, y él dijo: primero te mato y me mato yo. Ya visto frente al revólver, ya tenía el revólver para matarla a ella, y él se la pintó así: yo que soy pendejo, yo es que soy pendejo, plata se consigue, me voy para la cárcel, de pronto quedo vivo, me voy para la cárcel. No, una vida no vale lo que vale los miles de millones que pueda llevarse esta fulana. Pero muy interesante que haya entrado en razón. Y te lo estoy nombrando, o sea, fue en la última hora que entró en razón. Pero los suicidas muchas veces entran en una situación de inconsciencia, como si estuvieran insomnes en el mundo, o sea, no están despiertos, sino que están ahí como zombies, y de pronto algo sucedió, y es como si lo vivieran en un estado de inconsciencia. Ahí, cuando ahorita mencionábamos la espiritualidad, creería yo que algo tiene que ver esa espiritualidad ahí en ese momento, ¿no? Tiene mucho que ver la fortaleza o el fortalecimiento interno que pueda tener la persona, porque justamente es el desarrollo de los recursos internos. Óigase bien, el desarrollo de los recursos internos son los que nos permiten afrontar las situaciones adversas. ¿Cómo que los recursos internos? Esta información que estamos promoviendo y que estamos compartiendo es justamente para que fortalezcamos internamente esa parte que nos gobierna en los momentos de angustia, de desesperación, de ansiedad, en el momento de la adversidad, ¿cierto? Y es que nos dejamos llevar por la emoción, y la pasión hace con nosotros realmente un arlequín de Birli Birloque, es decir, alguien, un objeto de burla, pues, para que lo nombremos así. Y se trata de que juntemos. ¿De qué se trata la conquista de la conciencia? Se trata de anudar razón a sentimiento, mente y emoción. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues aquí en la tierra, ¿qué es lo que venimos a hacer? A experimentar lo que significan las emociones y aprender a ligarlas desde nuestra mente. Nuestra mentalidad puede ser emocional, pero muchas veces es emocional es porque no tenemos la información adecuada, o porque simplemente nos estamos dejando llevar por: es que me las cobro porque me las cobro. Lo que pasa es que los seres humanos tendemos a dejarnos dominar de las emociones, y no le damos paso a la razón, sino que simplemente pasa algo y ya tenemos que tomar pues cartas sobre el asunto, pero nosotros mismos, y entonces ahí o no las cobramos o lo que sea que haya que hacer, pero ya basados en emociones. Pero si todos nos sentáramos como en ese punto de razonar en la adversidad, en los malos momentos, los pleitos, todas estas cosas, yo creo que se evitarían muchas llamadas tragedias que conocemos. Pero es una sociedad donde creo que nos falta mucho para darle más paso a la razón que a la emoción. Exacto. ¿Y cómo ser recursivos siendo que todavía no tenemos siquiera idea de qué es lo que estamos haciendo aquí? Entonces, la responsabilización nos convoca es justamente desde la razón.
la mente, óigase bien, la mente nuestra es el recurso que podemos interpelar frente a la emocionalidad. Ahorita recordé justamente, Andrés, un episodio donde estuve al borde de la muerte. Yo llego a visitar a una hermana, el marido que tenía en esa época no me conocía y estaba drogado. Y entonces me vino encima, una navaja, ella me la tenía ya a punta de clavármela en el pecho. Yo, un momentico, joven, vea, reaccione, se va usted para la cárcel y yo para el cementerio o para un hospital, reaccione, por favor. Y entonces, con la cédula en mano, le mostré. Y ya el muchacho, en ese momentico, como que tuvo un asomo de conciencia y me soltó, en ese momento me soltó. Yo ya no tenía para dónde correr, estaba contra la pared. Pero les cuento que fue el susto de mi vida. Me imagino que sí. El susto, ustedes con la navaja ya, es que la tenía sobre el corazón. Y lo nombro es como para esos momentos en que podemos invocar la razón y ayudarnos a sobrellevar una situación crítica. Finalmente no se trata pues como de dar lecciones de vida, sino que lo entendamos, ¿cierto? Lo entendamos. Y cómo ese recurso de la razón nos puede servir para cualquier impasse. A ver, deténgase, a ver si para dónde va. No, es que me caí. No, pero es que tiene que sentarse, cuidarse el piecito, hágase un masaje, cualquier cosa. Pero ¿cómo va a seguir caminando si se doble el tobillo? Póngase alguna venda. No, si yo tengo que terminar esta caminada. Pues sí, la termina, pero ¿luego qué? Entonces, para cerrar, es justamente eso lo que estamos tratando de compartir, ¿cierto? De que en responsabilidad tenemos que superar las formas del hacer y las formas de percibir la realidad que hemos cultivado en el pasado para poder asumir los problemas de otra manera y entender que también la mente nos ayuda a incrementar la conciencia, y en la medida que incrementamos la conciencia estamos más conectados con lo divino, la divinidad que hay en nosotros. ¿De qué se trata? Se trata de que si aprendemos a manejar las emociones, a direccionar las emociones, pues hemos pasado el nivel de ser simplemente borreguitos o tontos de esta comunidad humana para pasar a ser los iluminados. Iluminados lo digo en el sentido de aquel ser que en manejo de conciencia puede también ayudar al incremento de conciencia de los demás. El último punto que quiero tocar es, para cerrar, es desde el punto de vista integrativo, reconocernos en las posibilidades que nos da nuestra época es también desarrollar el potencial que nos ofrecen. Es decir, un potencial es la comunicación. A ver, ¿cómo lo voy a utilizar? No voy a desarrollar problemas de tiroides, ¿sí? La mayoría de la gente que tiene problemas de tiroides es porque está encartada con las ideas, ¿sí? El vórtice de comunicación, el chakra del lenguaje, está situado en la garganta, y la tiroides se convierte en tiránica cuando nosotros no resolvemos la comunicación con el otro, es decir, no aprendemos a comunicar. Entonces el cierre es no es solo reconocer que tenemos razón para sobrellevar o confrontar una situación crítica, sino también entender de que otros nos pueden escuchar
porque tal vez yo es que yo no he dado orden a mis ideas, es decir, no he establecido orden en mi mundo. Entonces, ¿cómo voy a darle orden a mi existencia? Si todavía no me reconozco, todavía no sé quién soy yo, no sé si estoy viviendo para mi mamá o estoy viviendo para mí, no sé si estoy viviendo para vivir para servir o reconociéndome en mi propio deseo. Bueno, que tengan un feliz día, muchísimas gracias, qué bueno que están compartiendo con nosotros esta información. Crecen ustedes y ayudan a crecer a la humanidad, y crece el todo. Esa es nuestra responsabilidad. Como siempre, doctor, un gusto haber compartido este espacio a su lado. Muchas gracias también a Sebastián y a Abraham por su colaboración en Radio Zipa Estéreo, y también a todas esas personas que son fieles a nuestro programa ¿Por qué enfermamos? Los esperamos dentro de 8 días a las 10 de la mañana, y recuerden seguirnos también en Facebook y en Emanciparte con nuestros programas. Hasta pronto. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos?